El versículo 1 y 2 del pasaje que hemos leído, 1 Corintios 2, dice el versículo 2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué dice que cuando llegó a los Corintios solo quiso predicar a Cristo y a Él crucificado? ¿Por qué no predicó otras cosas? ¿Por qué no predicó de otra manera? Pues hay un motivo muy claro para ello, y es que Cristo y Él crucificado es el único poder para salvar, el único poder para transformar. La sabiduría humana y el poder humano no pueden cambiar a las personas. La sabiduría humana puede formar mentalmente a una persona, darle cultura, darle enseñanza, pero no puede transformar su corazón. El conocimiento humano y las facultades humanas no pueden hacer que el avaricioso sea generoso. No pueden hacer que el rencoroso perdone. No pueden hacer que el adicto deje de ser adicto. No pueden hacer que el adúltero se convierta en moral y que el mentiroso deje de mentir. No pueden cambiar a las personas, no pueden transformarlo. Solo Jesucristo puede. Y por eso, cuando Pablo dice aquí, solo considero que conocer a Cristo y a Él crucificado es el único poder de Dios para salvación, lo que está diciendo aquí es que todas las cosas para Él son basura con tal de conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso, en el primer capítulo de 1 Corintios, capítulo 1, hemos leído que los judíos, versículo 22, piden señales milagrosas, quieren ver milagros para poder creer. Y los gentiles, los no judíos, querían discursos elocuentes de gente muy sabia. Pero Pablo no les dio ni lo uno ni lo otro, sino que les dio a Jesucristo y a Él crucificado por ese motivo. ¿Por qué? Porque el corazón del Evangelio, el corazón de la fe cristiana es Cristo crucificado como el único Salvador. Y conocer a Cristo crucificado y saber lo que Él hizo por nosotros, ahí está la clave de todo para nuestra vida. Es por eso que como la gloria de Dios se ha manifestado ahí, el mensaje de la cruz es una locura para las personas que no creen, porque dicen, ¿qué poder hay en un Salvador que muere? En un hombre crucificado, no hay ningún poder ahí. Pero para los que creen es salvación, poder para salvación. Es poder de Dios. Y esto se produce por la fe. ¿Por qué es esto? Vamos a dar 3 motivos por los cuales Pablo predicaba a Cristo y a Él crucificado y no lo que la gente les reclamaba para sentirse ellos satisfechos. ¿Por qué no les dio Pablo lo que ellos querían? Porque un buen médico no le da al paciente lo que quiere, sino lo que necesita. ¿Verdad? Y por eso el apóstol Pablo podemos ver 3 motivos. El primero de ellos es que la muerte de Cristo ha sido ordenada por Dios para salvación. El segundo es quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y la tercera razón es porque la muerte de Cristo produce frutos que son de incalculable valor para nosotros. Primero, la muerte de Cristo fue ordenada por Dios. Algunos creen que Jesucristo era un pobre hombre, que era tan buena persona y la gente tan mala que lo mataron. Mira qué cosa. La gente era tan mala y tenía tanto poder sobre Cristo que al final Cristo, como un pobre hombre, fue matado, como tantos han muerto a manos de hombres malos. No fue así. Jesucristo fue entregado. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar, pero este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo fue entregado por el propósito eterno de Dios, por el consejo de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios, para hacer lo que Él había determinado. Cristo es llamado en la Biblia el Cordero inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. No es un accidente que Jesús muriera.
No ocurrió porque mira qué cosa pasó. No, es que todo estaba profetizado, todo estaba preparado, todo estaba diseñado para que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque Él tenía que llevar nuestro pecado. Él tenía que ser tratado como pecador siendo inocente para poder cumplir la santa ley de Dios por nosotros, para apartar para siempre la ira de Dios que merecemos, el castigo de Dios que merecemos. Eso es lo que la palabra de Dios llama propiciación. Cuando es quitada la culpa, es quitado el castigo que merece alguien que ha hecho lo malo. Y la palabra de Dios dice que así fue que Jesús se hizo hombre, para llevar nuestros pecados y así gustar la muerte por nosotros y que la justicia de Dios se cumpliera. Porque la ley de Dios reclama, el alma que pecare, esa morirá. La ley de los hombres dice, el culpable tiene que pagar. Y la ley de Dios dice, el culpable tiene que pagar la sentencia divina. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Pagar la sentencia divina para que Dios pueda declarar justo a aquel que ha sido justificado en Cristo. Cuando alguien cumple la sentencia, el juez dice, se acabó, ya no tienes que pagar nada más. Y Cristo pagó tu sentencia para que ahora el Padre pueda ser el juez justo que recibe a los pecadores habiéndose cumplido la perfecta justicia de Dios. La segunda cosa es que piensa que Cristo es el centro de todo por quién es Él. Algunos piensan, ¿cómo puede ser que la sangre de una sola persona, el cuerpo entregado de una sola persona, que es Jesús, que es Dios y es hombre, pero es una sola persona, pudiera traer la salvación, pudiese cargar con los pecados? Muy sencillo, porque no murió un hombre, murió el Dios hombre. La dignidad de su persona hace que él tenga un valor infinito su muerte. Él voluntariamente tomó la copa de la ira de Dios por nosotros y sufrió todo aquello que la ley de Dios demandaba como causa del pecado. El infierno cayó sobre él. Los sufrimientos de Cristo en su cuerpo, en su alma, en su ser, fueron tan grandes. No murió Jesús como cualquier bandido, sino con una carga de humillación mucho más grande. Mira, los romanos no crucificaban a cualquiera. Crucificaban solamente a los peores delincuentes, a los homicidas, a las personas peores, se les daba el peor castigo de todos. Y los sufrimientos de Cristo fueron tan humillantes, porque no solamente fue abofeteado y escupido y herido y azotado, sino que fue llamado diablo. Escucha esto. Dijeron que él era hijo de Belcebú. Él fue considerado como blasfemo, como impostor, como agente de Satanás. Él fue llamado de las peores cosas. Y eso también es humillante. ¿Sabes? Cuando a veces pasan un delincuente que va a ir a juicio y todos saben que es culpable o que presuntamente es culpable, porque en el Estado de Derecho nadie es culpable hasta que no lo declara un juez. La gente está en la calle para decirle ¡asesino! ¡Sinvergüenza! No sé cuánto. Y claro, pasa con un gorro ahí, con la cabeza agachada. Porque la gente que está ahí seguramente saben que él ha sido, que muchas veces ha confesado su culpa y va a juicio. Y los que están ahí le insultan y le escupen y dicen toda clase de mal contra esa persona. Y eso le causa vergüenza, le causa humillación. Imagínate lo que fue para el Hijo de Dios ser considerado como el peor de los pecadores. Por 6 horas Jesús estuvo sufriendo todo el odio del mundo, todo la ira de Dios sobre él y el haber sido traicionado, el haber sido abandonado, el haber sido declarado maldito, porque la palabra de Dios dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Cristo fue hecho maldito por nosotros, porque fue hecho pecado por nosotros. Eso quiere decir que no puede haber alguien tan sumamente, ante los ojos de Dios, detestable como lo fue su propio Hijo. Piensa por un momento en esto, en que Jesús, cuando estuvo en la cruz, no le dice al Padre,
cuando llega el momento de la nube negra, cuando el alma y el cuerpo del Hijo de Dios se separan completamente de la presencia del Padre, porque el Padre está actuando como juez y no como Padre, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le dice Padre, lo dirá más tarde. Pero en ese momento Jesús está siendo trasladado al infierno para que sufra intensivamente todo aquello que el pecado trae. Toda la desgracia, toda la ruina, toda la humillación, toda la vergüenza, toda la soledad, todo el dolor, toda la agonía, toda la angustia, todo el temor, todo el sufrimiento, de una manera intensiva, de una manera completa, cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz. De ese modo tan horrible. Y tanto fue así que la tierra tembló. Tanto fue así que hubo un eclipse en que la tierra se volvió oscura. Y la gente tuvo tal temor que decían: ¿esto qué es? Porque en ese momento el Hijo eterno de Dios, el Verbo de Dios, el Dios hecho hombre, Jesucristo, quien es Dios y hombre en una sola persona, fue declarado culpable y echado al infierno por nosotros. Esa es la gloria del Evangelio, que hay una condenación que Cristo pagó por los pecadores. Y eso sucedió a través de sus sufrimientos. Toda la pasión de Cristo desde Getsemaní hasta que dice consumado es, forma parte de los sufrimientos de Cristo por los pecadores. Y Cristo, por eso Pablo dice: voy a predicar a Cristo y a Él crucificado. Nosotros no tenemos un crucifijo en las iglesias, porque ya Jesús se levantó de la tumba y está en el cielo. Pero el mensaje que predicamos es que el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es lo único que puede salvar a alguien y puede transformarlo. Y ahora, en tercer lugar, pensemos en los frutos maravillosos de su muerte. ¿Qué trajo Jesús con su muerte? ¿Por qué Pablo predicaba a Cristo y a Él crucificado? La muerte de Cristo por nosotros, ¿qué frutos ha traído? Bueno, en primer lugar, la muerte de Cristo satisface la justicia de Dios. No pienses que Dios es como un padre bonachón, como un Papá Noel que dice: no importa lo que hayáis hecho, hijos míos, podéis entrar a mi cielo gratis y fácil. No. Dios es santo y es justo, y de ninguna manera va a declarar inocente al impío. De ninguna manera va a aceptar en su casa a las personas que no vienen en justicia y en pureza y santidad perfectas. Nunca. Dios no va a decir: no importa, no pasa nada, no importa si has sido un mentiroso y un rencoroso, un arrogante, no importa si has hecho malas obras, no importa si nunca hiciste nada bueno, no importa si tenías malos pensamientos y malos sentimientos. Al final todo el mundo se va a salvar, porque aquí hay sitio para todo el mundo. Esa mentira que tanto se cree no existe. Si Dios no perdonó ni su propio Hijo, no te perdonará a ti. Si Dios envió a su Hijo a la cruz y lo mandó al infierno porque lo consideró pecador, porque llevaba nuestros pecados en su cuerpo, ¿crees que tú te vas a salvar? De ninguna manera. De ningún modo. Ni en 1.000.000 de años. Dios no va a coger su ley y a rajarla y tirarla a la basura solo para que tú entres de rositas como si nada a su casa. No. En la casa de Dios solo entran los que son perfectos. Ahora tú dices: ay, pero ¿quién es perfecto? Ninguno. Ay, pero ¿quién ha obedecido toda la santa ley de Dios? ¿Quién ha agradado a Dios siempre? ¿Quién ha hecho todas las obras que la ley de Dios manda? ¿Quién no pecó nunca? ¿Quién ha sido inocente? ¿Quién ha cumplido todos los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Entonces, ¿quién puede ir al cielo? Solo Jesús lo hizo. Solo pueden entrar al cielo los que están unidos a Cristo. Los que están en Él fundidos.
fundidos por la fe. ¿Qué es la fe? Piensa en esta ilustración. Imagínate que aquí que tienes un bloque de hielo aquí y un bloque de hielo aquí. Ahora tú juntas los dos bloques de hielo y esperas. Cuando se derriten, se funden. Y llega un momento que tú dices, ¿cuál es cuál? No sabes cuál es el bloque de hielo de la izquierda ni cuál es el bloque de la derecha. Porque cuando están unidos y se funden, llegan a ser uno solo. Llegan a derretirse y a pegarse y ya no hay diferencia entre un bloque de hielo y otro. Cuando una persona viene a ser de Cristo por la fe, se funde a Cristo, se suelda a Cristo, se hace uno con Cristo. Y ahora ya cuando el Padre ve a Jesús y ve a los pecadores unidos a Jesús, dice, yo solamente veo a mi Hijo. Los que vienen con Él están unidos a Él. Son carne de su carne, cuerpo de su cuerpo, hueso de sus huesos. Y por eso alguien es aceptado en el cielo. Así que la muerte de Cristo trae en primer lugar ese fruto maravilloso de que Dios se ha servido de la muerte de su Hijo para hacer justicia, para hacer santidad y poder aceptarnos, porque la justicia, la ley de Dios se ha cumplido. Y esto nos lleva a la segunda cosa, que es el poder quitar nuestra culpa. La sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado. Tenemos redención en su sangre. Esto quiere decir que ya no hay condena. Porque para el creyente la sangre de Cristo ha lavado sus pecados y ya no tiene que tener miedo del pecado, porque el pecado ha sido cubierto con la sangre de Jesús. Cuando Él derramó su sangre, nos limpió de nuestros pecados y por lo tanto ya no queda condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero hay más. También la muerte de Cristo ha traído la derrota del tirano, la derrota del diablo, la derrota de la muerte y el poder de la muerte. Y eso lo ha hecho Jesús de una sola vez y para siempre. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14, dice así. Hebreos 2, 14. Dice de esta manera. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, nosotros, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda su vida. Cuando Jesús murió, mató a la muerte, que es el último enemigo. Cuando Jesús murió, acabó con el poder del diablo, con la tiranía del diablo. Cuando Jesús murió, destruyó a su enemigo y a nuestro enemigo, al que tenía poder sobre nosotros. Y ahora sigue venciendo Jesús mediante su Espíritu, transformando al creyente. Y por eso dice Colosenses que el acta de los decretos que era contra nosotros, la quitó de en medio, clavándola en la cruz, para que ya no pueda acusarnos, porque una de las cosas que hace el diablo es acusar a los creyentes, es el acusador de los hermanos. Pero Apocalipsis dice que fue lanzado al lago de fuego al acusador de los hermanos, y la muerte y el Hades fueron echados al infierno, y allí se quedarán por los siglos de los siglos. Jesucristo absorbió el veneno de la serpiente para que nunca más nos vuelva a picar a nosotros, para que nunca más nos vuelva a matar. Por eso, por la muerte de Cristo, no tenemos que tener miedo a la muerte, porque sabemos que es la puerta a la vida eterna. Y esto lo ha traído Jesús con su sangre, con su muerte por nosotros. La cuarta cosa es que también trae ¿qué? Un cambio de vida. Porque matando a nuestro viejo hombre, Romanos 6:6, ¿qué ha ocurrido? Que ya no somos siervos del pecado. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Cristo quitó al enemigo de fuera, que es el diablo, y el enemigo de dentro, que es nuestro pecado. A
a los dos. Sin Cristo éramos esclavos de nuestro propio pecado. El pecado nos engaña, nos droga, nos seduce, nos endurece, nos aparta de Dios, nos esclaviza. Pero una vez que tenemos a Cristo, el pecado ya no va a mandar más en nosotros. Claro que caeremos en pecado, pero no va a mandar sobre nosotros. Por eso, la muerte de Cristo ha traído la liberación, por fin, del dominio del pecado, de la tiranía del pecado sobre nosotros. Y hace que podamos ahora tener una comunión con Dios totalmente libre. Porque ahora ya el pecado no es un problema. El pecado ha sido removido en Cristo, su poder ha sido quitado de nosotros y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino ahora que somos libres en Cristo. Seguimos siendo pecadores, pero no esclavos del pecado. Por eso, la muerte de Cristo ha traído ese fruto. Y queda uno más. No solamente nos ha librado del poder del pecado, del poder del diablo, de la condena de la santa ley de Dios, de la culpa de nuestro pecado, sino que además nos ha abierto el cielo para que podamos entrar a su presencia el día que Él regrese o cuando Él nos llame. Por su muerte y su resurrección nos ha comprado una plaza en el cielo. Es lo que ha hecho Cristo. Como aquel que le regala a alguien un lugar especial y a lo comprado, Jesús ha comprado ese lugar especial en el cielo. Voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Cristo ha abierto el cielo para nosotros y lo ha regalado. Nosotros perdimos el paraíso con el pecado, pero con la cruz hemos ganado la gloria. No un paraíso, sino la gloria, poder ver a Cristo y gozarnos en Él, tener vida eterna en Él. Así que predicamos a Cristo y al crucificado, porque todo el Evangelio está ahí. Y verás, finalmente, ¿qué debemos hacer en cuanto a este maravilloso Evangelio, a esta obra de Cristo, la muerte de Cristo por nosotros, Cristo y al crucificado? En primer lugar, darle gracias a Dios por Él. Porque verás, no puede haber mayor evidencia del amor de Dios por ti que Él estuviese dispuesto a enviar a su Hijo. Así lo dice Juan, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A veces pasan cosas malas en nuestra vida. Nosotros nos metemos en líos también. Y suceden cosas que no queremos. Y todos nos preguntamos, ¿todavía me amará Dios? ¿Se acordará de mí? ¿Me habrá abandonado Él? ¿Me habrá dejado Él? O a veces nos sentimos que hemos pecado contra Él, nos sentimos a 1.000.000 de kilómetros de Dios y decimos, wow, ¿qué pasa conmigo? ¿Me habrá desechado Dios? Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos separará de Él. Luego entonces, ¿por qué Pablo predicaba a Cristo y al crucificado? Porque cuando tú ves a Cristo crucificado, tú sabes que Él te ama y no puede mostrarlo de un modo más contundente que enviando a su Hijo a morir en la cruz. La segunda cosa es que así nuestra fe se estimula. Porque cuando tú ves lo que Cristo ha hecho por ti, ¿cómo puedes desconfiar de Él? Si Cristo estuvo dispuesto a morir por ti voluntariamente, y Él se ofreció voluntario, nadie le empujó, fue Él que se ofreció voluntario, y estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Si Él ha dado su vida por ti, ¿por qué no confías en Él? ¿Por qué dudas de Él? ¿Por qué piensas que Él puede dejar de cumplir con su palabra? Y esto nos anima también a acercarnos a Dios confiadamente.
porque ante el trono de Dios ya no tenemos un juez que nos va a castigar, un verdugo que va a ejecutar la sentencia. Ya no tenemos un trono donde está el juez que nos va a dar nuestra condena por nuestros pecados, sino que es un trono de gracia, de oportuno socorro, que podemos acercarnos al lugar santísimo en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones con su sangre, lavados nuestros cuerpos con agua. Ahora en cuerpo y alma nos podemos presentar delante del Señor sin ningún temor, porque sabes que tú has sido recibido y aceptado en Él, y por lo tanto tienes acceso directo a su presencia siempre, sin que nada lo impida. No importa que tengas una montaña de pecados, eso no impedirá que tú te acerques a Dios. No importa que estés pasando por los peores momentos de tu vida, al contrario, eso te acercará más a Dios, porque sabes que no hay nada que te impida acercarte a Él. Nada. Todos los pecados del mundo, todos los demonios del mundo y todos los problemas del mundo no podrán separarte ni un milímetro de Él, porque Jesucristo, en su trono de gracia, recibe a todo aquel que viene a Él. Y esto también nos da ánimo para avanzar en la santidad. Porque verás, cuando un cristiano contempla a Cristo y a Él crucificado, y oyes lo que Cristo ha hecho por ti, entonces tienes el mejor impulso, el mejor trampolín, digamos, o la mejor motivación para dejar el pecado y para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque piensas, ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué fue abandonado por el Padre? ¿Por qué fue declarado maldito en aquella cruz? ¿Por qué fue escupido y golpeado y abandonado y traicionado? ¿Por qué fue el varón de dolores? ¿Por qué fue experimentado en quebranto? ¿Por qué sufrió de aquella manera tan horrible el Hijo de Dios? Por tu pecado, por mi pecado. Tú tienes la culpa de eso. Tú tienes la culpa de lo que le pasó a Jesús. Tu pecado y el mío son lo que lo llevaron a la cruz. Y entonces tú dices ahora, wow, si esto es así, yo no quiero saber nada del pecado. Lo quiero dejar. ¿Podré ser amigo yo de los enemigos de Jesús? ¿Podré yo mantener la amistad con aquello que crucificó a mi Señor? ¿Podré mantener en mi vida aquellas cosas que condenaron al inocente Hijo de Dios por mi culpa? ¿Podré seguir siendo orgulloso y mentiroso? ¿Podré seguir yo todavía teniendo pensamientos sucios? ¿Podré todavía yo mantener el pecado en mi vida y los vicios ocultos en mi vida? ¿Podré seguir siendo igual cuando Jesús tanto sufrió para darme esa liberación? Entonces dice Cristiano, de ninguna manera. Le voy a declarar la guerra a mi pecado y no lo voy a dejar de ningún modo. Voy a luchar contra él con el poder del Espíritu de Dios y con la sangre preciosa de Jesús, porque no quiero el pecado en mi vida. Lo odio y lo aborrezco. Porque cuando contemplas a Cristo y al crucificado, tienes todo el poder del mundo para luchar contra tu pecado y aborrecerlo. Y cuando eres tentado al pecado y el diablo te tienta y el mundo te tienta y tu propia carne pecaminosa dice, peca, 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 entonces tú miras a Cristo crucificado y dices, ¿qué dices? ¿Qué locura es esa? No lo voy a hacer de ninguna manera. No voy a buscar esas cosas, porque esas cosas llevaron a mi Señor a sufrir terriblemente. No lo voy a hacer. ¿Serías tú amigo de aquellos que le pegaron una paliza a tu padre o a tu madre? ¿Serías tú amigo de aquellos que humillaron a tu padre o a tu madre, le escupieron y le hicieron daño? ¿Verdad que no? ¿Serías una persona vil y despreciable si tú fueras amigo de semejante gentuza, de alguien que ha hecho daño a los que tú amas, a los que te aman a ti, a los que te han hecho el bien a ti? Serías el peor de las personas del mundo. Y un cristiano contempla su pecado y dice, esto lo odia a Cristo, esto mató a Cristo, esto llevó a Cristo a la cruz.
no lo quiero, lo aborrezco, lo desprecio, no lo aborrezco. ¿Ves el incentivo maravilloso para aborrecer el pecado? Y finalmente, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Está este impresionante pasaje escrito siglos antes que Cristo viniera, pero anunciando lo que el Espíritu de Dios iba a hacer en el pueblo del Señor. Zacarías 12:10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré espíritu de gracia y de oración. Y entonces pondrán mis ojos o me mirarán a mí. ¿A quién? Al que traspasaron. Harán lamentación por el que traspasaron. ¿Quién fue traspasado? ¿Quién fue atravesado con clavos? Sus manos y sus pies. Jesús, ¿verdad? Y escucha esto. El Espíritu de Dios iba a hacerles ver a Cristo crucificado. Dice a mí, porque Él es Dios y hombre. ¿Y qué va a ocurrir? Y harán lamentación por Él, por mí, como hace lamentación uno por su hijo unigénito, por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Escucha esto. ¿Sabes lo que hace el Espíritu de Dios? Presentar a Cristo ya crucificado. No con una estampa o una estatua, no con una imagen o una película, sino en tu corazón, ver cuánto le costó al Hijo de Dios redimirnos. Y cuando el Espíritu de Dios te da conciencia de eso y te revela en tu corazón, quitando la ceguera espiritual en la que tú estás, el engaño en el que estás viviendo, la mentira en la que estás viviendo, y te revela te revela el Espíritu de Dios qué ha hecho Cristo por ti. Entonces dices que llores por tu pecado y te arrepientes, como si hubieses perdido a tu hijo único. Aquí algunos somos padres. Aquí algunos sois madres. Imagínate que te quitan a tu hijo y lo traspasan en una cruz. ¿Cómo te sentirías? Y el Espíritu de Dios iba a revelar eso al pueblo de Israel. Dice que le mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué ocurrirá? Que tendrán tal arrepentimiento y tal dolor como si hubiesen perdido a su propio hijo. ¿Tú sabes por qué no te arrepientes? ¿Y por qué sigues tu camino en el pecado? Porque no le has visto a Él. Nunca lo viste. No le has mirado a Él. Por eso el pecado te da igual. Por eso el mundo es más importante para ti. Por eso el pecado te domina y te esclaviza. Y por eso sigues siendo un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque no lo has visto. No lo has visto. Pero si el Espíritu de Dios viene a tu vida y Él quita la ceguera que hay en tu corazón y en tu vista espiritual, y Él te da vida espiritual, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a ver que aquel que fue colgado en un madero fue por ti. Y le vas a ver a Él traspasado y vas a decir, soy yo quien tenía que estar ahí. Tú lo hiciste por mí. Y llorarás como aquel que perdió a su propio hijo. Llorarás como nunca has llorado en tu vida. Sentirás tal quebrantamiento y tal arrepentimiento y sentirás que tu corazón se derrite ante la visión del Hijo de Dios crucificado por ti. Y le verás con tal gloria y con tal hermosura y con tal dolor y con tal amor que tú mismo caerás ahí y llorarás, como dice ahí, llorarán por mí tan amargamente porque fui traspasado por ellos. Y entonces
Quizá te acuerdes de esa otra profecía, en el que el profeta, personificando a Jesús, dice: ¿qué son esas heridas que tienes? ¿Qué heridas tienes tú? ¿Qué son esas heridas? Dice: estas heridas fueron hechas en casa de mis amigos. Fue por mis amigos. Pero no le ves. Ves una religión, una estatua, un mártir, una estampa, una cruz de plata, un amuleto de la buena suerte, un ejemplo de una vida muy buena, pero no le ves a él. No la has visto. Porque tu corazón no se ha quebrantado. No le has visto porque no la has visto traspasado por ti. No has visto que sus heridas llevan tu nombre. No has visto que la corona de espinas que le pusieron a él fue por ti. Pero si hoy le ves, si por la fe tienes la gracia de que el Espíritu de Dios, que es espíritu de gracia y de revelación y de oración, si el Espíritu de Dios abre tus ojos espirituales, tú vas a decir: pero Señor, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? Y oirás su voz que te dirá: es que tú eres mi amigo. Estoy aquí por ti. Estoy aquí para ti. Vamos a orar. Vamos a orar. Espíritu de Dios, te pedimos en esta noche: quita la ceguera de nuestro corazón, Señor. Quita la dureza de corazón de nosotros. Danos ojos para ver, los ojos de la fe. Danos, Señor, una visión clara de cuánto te costó, Señor Jesucristo, redimirnos. Porque no hay otro mensaje, porque el Evangelio es la cruz de Cristo. El Evangelio es Cristo y a Él crucificado. El poder de Dios, la sabiduría de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios está en esa cruz. En esa muerte que nos trae vida. En esa cruz que nos da la liberación. Pero todavía hay personas que no te han visto, Señor. No te han mirado a ti, al que traspasaron. No han visto a aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquel que no tenía entre los ojos de los hombres ninguna hermosura ni ninguna gloria, pero que para los creyentes es toda hermosura y toda gloria. Oh, revélanos, Señor, tu inmenso amor. Oh, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, revélanos tu gloria, tu poder, tu amor, tu santidad, tu justicia, tu obediencia perfecta, tu obra perfecta en la cruz, como la única manera de que podemos ser salvos. Que podemos verte en la cruz diciendo: consumado es. Que podamos entender cuánto tú nos amas, cuánto tú sufriste, cuánto tú hiciste por nosotros, y que por el gozo que fue puesto delante de ti menospreciaste la cruz y llevaste a cabo ese oprobio, porque tenías puesta la mirada en nosotros, en aquellos que íbamos a ser salvos. Sí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, abre nuestros ojos para que podamos ver a Cristo y a Él crucificado como el gran tesoro, como la gran gloria tuya.
Y entonces, Señor, tendremos todo tu poder para vivir para tu gloria, para servirte, para adorarte, para proclamarte, para caminar contigo. Oh Señor, en esta noche venimos a ti. Queremos verte, Señor, con los ojos de la fe, con los ojos del corazón. Queremos verte y saber que tú fuiste traspasado. ¿Qué son esas heridas que tienes en tus manos y pies? ¿Qué son esas heridas que tú tienes, Señor? Estas heridas son por mis amigos. Y así, Señor, gracias por morir en la cruz. Gracias por llevar toda esa vergüenza que nosotros merecíamos, todo ese horror y ese infierno que yo merecía, todos esos escupitajos que yo merecía, esa corona de espinas que tú la llevaste para darnos ahora una corona de gloria. Eso lo hiciste tú, Jesús. Eso lo hiciste tú y no hay nadie como tú. Gloria a tu nombre, aleluya. Alabado seas. Qué privilegio tenemos de haberte conocido. Qué privilegio tenemos, Señor Jesucristo, de haber visto algo de Él, de ti, tú crucificado. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en estas cosas, a vivir en comunión contigo y a pensar en cuánto tú nos amas y en cuánto has hecho por nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. Saber cuánto te costó a ti redimirnos, vivir en gratitud y en alabanza todos los días de tu vida, porque finalmente, Señor, cuando estemos delante de tu presencia, y así lo dice el libro de Apocalipsis, veremos al que está sentado en el trono y al Cordero, inmolado por nosotros, donde Él va a mostrar sus heridas, donde Él va a mostrar su costado, donde Él va a decirnos que todo eso fue por nosotros. Amén. Gloria y más gloria al Hijo de Dios por siempre. Aleluya. Alabado seas, bendito seas. Que toda lengua proclame tus alabanzas y que toda rodilla se doble delante de ti y que toda persona confíe en ti y te adore a ti por siempre. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza, si está preparada, y vamos a despedirnos con este cántico. Después damos paso a los anuncios. Vale.